Dios me lo bendiga grandemente, damas y caballeros. Dios me lo bendiga. God bless you, every single one of you here today. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la Iglesia Cristiana Seri. Welcome to Christian Church Seri. Como pueden ver, no estamos en el templo en sí. As you can see, we're not in the actual temple por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Por la nieve, because of the weather, the snow. Queríamos que todo el mundo se mantenga seguros en sus hogares. We want everybody to be safe and secure in their homes. Pero no queríamos dejar que este día pasara. We didn't want this day to go by sin adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como ustedes saben, hemos comenzado este mes una nueva serie. We started this month with a new series titulado Los Clásicos, titled The Classics, donde estaremos hablando, where we'll be talking about diferentes personajes bíblicos que nosotros hemos aprendido de ellos desde que éramos chiquitos, of different biblical people that we've learned about ever since we were little kids, ¿verdad? Pero vamos a profundizar en ellos. We're going to go profoundly deeper in these stories, en estas historias, para ver qué Dios quiere enseñarnos a través de esta historia, to see what God wants to teach us through these stories. Y en el mes de febrero estamos hablando de el hermano David. And in the month of February, we're talking about Brother David, el Rey David, King David. En el día de hoy, para continuar esta serie, and on today, to continue this series, para mí es un honor, for me is an honor, presentarle a ustedes, no solamente mi hermana de sangre, not only my sister of blood, pero mi hermana por la sangre de Cristo, but my sister from the blood of Christ as well, a la hermana Livia Santiago, con el mensaje de hoy. Hermana Livia. Dios, que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, Josué, por ese servicio tan lindo. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en este día nublado, en este día un poco frío. Gloria a Dios. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han unido en esta tarde para o escuchar y adorar con nosotros y adorar el dulce nombre del Señor. Aleluya. Leemos en Efesios 6, del 18 al 19, la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hace unos años atrás yo estaba pasando por unas situaciones difíciles para mí, y mientras yo conducía mi automóvil, todos estos pensamientos de todos los problemas, de los biles, de los niños, asuntos personales, seguían invadiendo mi mente. Y me recuerdo que me fijé en el auto que estaba al frente mío, que tenía un bumper sticker que decía, pray, ora. Solo esa palabra, solo ora. Y en ese momento yo supe que Dios usó ese simple bumper sticker para recordarme lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y a medida que continuamos con esta serie de los clásicos y nos enfocamos en la vida de David, quiero llamar su atención sobre algo que David hizo, por lo cual fue muy también conocido. Y creo que por esto Dios lo consideró como un hombre conforme a su corazón. Y eso es la oración y la adoración. Cuando estudiamos la vida de David, lo encontramos orando y adorando en toda circunstancia. Él oró y adoró mientras cuidaba las ovejas. Oró cuando huía de la mano de Saúl. Él oró cuando Dios le prometió establecer su reino. También lo vemos suplicándole a Dios por su hijo ilegítimo que tuvo con Betsabé. Vemos a David orando cuando escapó de la ciudad de Jerusalén porque su hijo estaba tratando de matarlo. Durante toda su vida, después de muchos pecados, después de muchas victorias, después de muchas batallas, después de muchas depresiones, de muchos tiempos altos y bajos, vemos a David refugiándose en la oración y la súplica a nuestro Dios. Él oró por protección, él oró por dirección y sobre todo, él oró por perdón. En sus oraciones y súplicas, él adoraba y reconocía que Dios era grande y misericordioso. Lo vemos alabando y dándole gracias a Dios en buenas y en las malas, en alegría y en depresión. Lo vemos pidiéndole a Dios que Él esté con él y que lo guíe. Lo vemos pidiendo misericordia
y lo vemos pidiendo a Dios que sea glorificado, pase lo que pase. David no solo nos oraba, sino que también nos animó a nosotros como pueblo de Dios a que oremos. En el Salmo 62:8 dice, esperar en él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de él vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Estas oraciones y alabanzas están documentadas en más detalle en los salmos, en los cuales se le acredita a David 73 de los 150 salmos que hoy componen el libro de los salmos. Entonces, ¿qué es orar? Pues simple, es hablar con Dios. Y entonces, ¿por qué la oración es tan importante? Porque es el medio que Dios nos ha proveído para comunicarnos con Él. Dios mismo nos motiva una y otra vez por medio de sus escrituras que le hablemos. Él quiere que le traigamos nuestras preocupaciones. Él quiere que le traigamos nuestras preguntas. Él quiere que le traigamos nuestros pecados y nuestras fallas. Él quiere que le traigamos nuestros buenos y malos momentos a Él en oración. No solo nos motiva a que nosotros oremos por nuestras propias necesidades, sino que también Él nos dice que oremos los unos por los otros. Dios nos llama a orar. El creador del universo quiere que tú le hables. Yo me acuerdo el día en que yo le di mi vida al Señor. Para los que no conocen, yo me casé con mi esposo y vivíamos en el estado de Massachusetts. Y allá mi vida era muy diferente. Yo nací y crecí en el Evangelio, pero me aparté del Señor. Me envolví en cosas que no le agradaban al Señor, las drogas, el alcohol, y por cosas, tú sabes, pero me acuerdo que un día yo envuelta en mi confusión, envuelta en mi desastre que era mi vida, yo oré una simple oración. Yo le dije al Señor, yo no quiero vivir así. Yo sé que yo quiero cambiar mi vida, pero tú tienes que convencer a mi esposo para que nosotros nos mudemos, porque yo pensaba de que si yo salía de ese ambiente, que todo iba a estar bien. Pero ¿qué pasó? Pasó un tiempo y mi papá me ofrece mudarnos para New Haven porque él creía que él quería comprar una casa. Y Dios contestó mi oración. Mi esposo de un momento a otro dijo, pues nos mudamos. Y chévere, nos mudamos. Pero ¿qué pasa? Que físicamente yo estaba en un lugar diferente, con un ambiente diferente, pero mi corazón estaba igual. En mí yo buscaba maneras de seguir haciendo lo que mi carne me pedía, pero un día yo no podía dormir y me puse a desempacar algunas cajas y ahí yo encontré mi Biblia. Y Dios usó un versículo de la Biblia para hablar a mi vida. Y me acuerdo que después de yo leerlo, yo empecé a hablarle a Dios. Y yo le decía, Señor, yo creo en ti. Yo quiero servirte. Yo reconozco que tú eres Dios, que tú moriste por mí. Pero a mí me gusta beber, a mí me gustan las fiestas, a mí me gusta el jangueo y yo no sé cómo yo voy a dejar todas estas cosas. Pero yo lo sí sé que yo me arrepiento de cómo yo he estado viviendo mi vida y yo quiero servirte. Yo necesito que tú me ayudes. No fue en una iglesia, no fue un llamado súper grandioso. Fui yo en mi casa con una simple oración de arrepentimiento. Y es que la oración cambia situaciones y más importante, la oración cambia a gente, pero la oración solo cambia a la gente que ora. Yo soy testimonio de que a mí me cambió, la oración me llevó más cerca a conocer quién Jesús era y yo sé que Jesús también te puede cambiar a ti. Recientemente yo escuché un testimonio de un pastor que fue asignado a una iglesia nueva y se encontraba en una parte mala de la ciudad de Nueva York. Y desde el primer día él vio que habían problemas en la iglesia. Él notaba el desánimo de los hermanos, no había como que dirección y encima de eso habían problemas financieros. Y ahora él se encontraba un pastor casado con niños pequeños y se encontraba en esta situación. Y él empezó a ver programas de otras iglesias exitosas y trató de implementar alguna de esas ideas, esperando que eso despertara algo en la congregación, un avivamiento o una motivación nueva, pero nada. Tanto era el desánimo que él también empezó a dudar en su llamado, a dudar que él podía dirigir a esa iglesia.
Un fin de semana él se fue a pescar y con todas esas preocupaciones en su mente, él empezó a hablar con Dios. Y él le decía, Señor, yo no tengo idea cómo ser un buen pastor. Nadie me entrenó a hacer esto. No sé ni qué predicar. Estoy en una ciudad tan mala con mi familia, trabajando en tu obra, pero lo único que yo veo a mi alrededor de mi vecindad está llena de drogadictos, de prostitutas, de gangas. Lo que se oye es noticia de sobredosis y entonces adentro de la iglesia solo hay un grupo de creyentes desanimados. Y si el evangelio es tan poderoso y él no pudo ni terminar su oración porque las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Yo me he preguntado lo mismo. Si el evangelio es tan poderoso, entonces ¿por qué no vemos tu obra, tu mano obrar? La palabra nos dice que al que pide se le dará, pero no vamos a encontrar ninguna promesa de bendición para el que no pide. Entonces, después que el pastor abrió su corazón al Señor, él sintió que la voz del Señor habló a su espíritu y le dijo, si tu esposa y tú llevan a mi pueblo a orar, a invocar mi nombre, nunca les faltará el que predican. Yo proveeré todo lo necesario para la iglesia. Yo proveeré todo lo necesario para tu familia y nunca vas a tener un edificio suficientemente grande para contener las multitudes que yo le enviaré. Y esta palabra que este pastor recibió no es nada nuevo, sino que es un recordatorio de todo lo que nos dice la escritura una y otra vez. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios le encomendó a hacer lo mismo que había producido un avivamiento del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Era lo que él ya sabía, pero ahora Dios lo estaba empujando hacia una relación más íntima con él y con su poder. Esto nos dice que nuestra hambre por él, nuestra hambre por su poder transformador, solo es satisfecho cuando nos dirigimos a él en clamor por medio de la oración. En la iglesia Serí o en cualquier congregación en la que tú estés, los líderes de la iglesia pueden cambiar programas, podemos cambiar decoración, podemos cambiar el orden de las cosas, cómo se celebran los cultos, pero si dentro de esas paredes no hay un grupo de personas hambrientas por el avivamiento del Espíritu Santo que se unen en oración y clamor, de nada valen nuestros esfuerzos humanos. Ahora, cuando este pastor regresó a la iglesia, él le explicó a la iglesia el encuentro que él tuvo con el Señor y declaró que el servicio de oración sería el foco central de su iglesia. Él decidió que el indicador del éxito o fracaso de su iglesia sería por la dedicación a la congregación, a la oración. Nada elegante, nada profundo, nada espectacular, solo oración. Un predicador que se encontraba esa noche en la congregación toma su parte y él solo dijo esto. Se sabe qué popular es una iglesia o un pastor o un evangelista por cuánto vienen el domingo a la iglesia o por cuántos asisten sus eventos. Pero se sabe cuán popular es Jesús en la iglesia por cuántos se reúnen a orar. Este pastor ahora dirige una de las iglesias evangélicas más grandes en Nueva York y muchos de sus miembros eran drogadictos, prostitutas, alcohólicos, gangueros que su iglesia ha ganado para el Señor por medio de la intercesión de la oración. Hoy te traigo estos testimonios para recordarte que Dios está interesado en la condición de tu corazón y Él quiere que tú vengas a Él honestamente y le entregues tu corazón en oración. Él quiere que te mantengas ese medio de comunicación abierto en todo tiempo. El mes pasado en la iglesia hablábamos en una de nuestras clases de la voluntad de Dios, que podemos orar por ciertas cosas, podemos orar por sanidad, por alguna cosa material, etcétera. Y decíamos que si es la voluntad de Dios, pues entonces sí pasaba. Pero yo me di cuenta de que hay algunas cosas que Dios ha dejado ya entendido que son su voluntad. Él nos dice en su palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces,
Si tú estás cansado de vivir con el peso del pecado, la sangre de Cristo está disponible para ti. Él desea limpiarte, pero tienes que venir a Él en oración. Si estás cansado de vivir a tu manera o estás cansado de tu trabajo o en cosas general de la vida, Jesús te dice, venir a mí, los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero tienes que venir a Él en oración. Si estás batallando con ansiedad o depresión, Él te dice que pongas todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ti. Pero tienes que venir a Él en oración. Ya Dios nos ha prometido en su palabra que al corazón contristo y humillado, Él no lo desamparará. Dios promete estar ahí por aquellos que humilde y honestamente admiten cuán desesperadamente lo necesitan. Él nos dice en su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, pero tenemos que venir a Él en oración. David entendió esto, que no importando la situación, no importando lo que él estaba sucediendo en la situación en que él se encontraba, la respuesta era acercarse a Dios en oración y adoración. La oración es tan importante que hasta vemos al mismo Jesús orándole al Padre y hasta ahora Él sigue orando porque la palabra me dice en Romanos 8:34 que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Qué lindo es el Señor. Ahora, el pasaje que yo leí al principio en Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca no me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, ¿cómo se ve esto de orando en todo tiempo en tu vida? Al levantarte, dale gracias a Dios por ese día. Señor, yo te adoro, te doy gracias por tus grandezas. En un momento difícil durante el día, Dios mío, ayúdame a entender este momento. Dame las palabras que yo necesito para darle a esta persona. En momentos de alegría, gracias Señor por esta bendición. La palabra nos exhorta a que oremos los unos por los otros. Pues entonces, ¿cómo esto se ve en tu familia? Presentándole a nuestra familia, a nuestro Dios cada día. Señor, mira a mis padres, mira a mis hijos, guárdalos, cúbrelos en la escuela, en el trabajo, a donde quiera que ellos se meten con sus amistades, sea con ellos, Señor. ¿Cómo se ve esto en tu iglesia? Al entrar por el templo, Señor, bendice este lugar. Que cada persona que entre por ahí sienta tu amor. Cuando ves a tu hermano en Cristo, Señor, te presento a mi hermano. Imparte lo que él o ella necesita en este día hoy. Cuando empiece la adoración corporal, Señor, usa al que está dirigiendo, al grupo de adoración, al que está tocando la batería, al guitarrista, a todos los que están envueltos en el grupo de adoración, para que la palabra que ellos canten y lo que toquen con sus instrumentos penetren a nuestros corazones y nos acerquen más a ti. Cuando el pastor empiece a predicar, Señor, usa al pastor. Que lo que él predique sea predicado con unción y poder, que podamos entender tu palabra y que nos lleve a la humillación y al arrepentimiento. Y si hay visitas en ese lugar, Señor, mira a esta persona que entró a este templo. Tú conoces su necesidad. Te pido que tu espíritu los toque y sean movidos al arrepentimiento. Y cuando no tengas palabra, cuando la aflicción y el dolor, la confusión lleguen a tu vida y no sabes ni cómo empezar a orar. Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces, en esos momentos, dile al Espíritu Santo, habla con mi Espíritu Santo. Cuando mi mamá murió, yo no sabía ni cómo empezar a orar. Yo me arrodillaba y no me salían palabras. Y yo le decía, Señor, perdóname, pero es que no tengo palabras, no sé qué decirte, pero yo me refugiaba en saber que el Espíritu Santo de Dios habla por mí. Entonces pide al Espíritu Santo, habla por mí. Tú conoces más lo que yo necesito. Qué lindo que nos podemos refugiar en el Espíritu Santo cuando en nuestra humanidad nos falla. Pablo nos sigue diciendo en este versículo que oremos con toda perseverancia, con persistencia, con constancia. No deje que el enemigo te deje creer
que porque no pudiste orar como usualmente lo haces, o que no oraste 1 hora o 2 horas o lo que sea, que tu vida de oración ya se fue a la ruina y no hay remedio para ti. Qué mentira más horrible del enemigo. Si todavía tú tienes aliento, ora. Si necesitas perdón, ora. Si necesitas un avivamiento en tu vida, ora. Si necesitas un avivamiento en tu iglesia, ora. Si necesitas sanidad, ora. Si necesitas fuerza, ora, ora, ora. En todo tiempo, ora, clama, mantén esa comunicación abierta con Dios. David nos dice en el Salmo 34:6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Recuerda, Dios quiere que tú le hables. Vamos a orar. Señor, te adoro y te bendigo, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de traer tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Padre Santo, que nosotros tenemos una línea abierta, Señor, directamente al trono de la gracia por medio de la oración. Te doy gracias, Jesucristo, porque por tu muerte y la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, rompió, Señor amado, esa división ya no está y podemos ir directamente al trono de la gracia. Te doy gracias, Señor, por cada oyente. Te pido ahora, Espíritu Santo, tú conoces cada necesidad, cada corazón. Yo te pido, Señor, que tú toques, Señor, y que tú suplas, Dios mío, cada necesidad de cada persona que nos está oyendo. Si hay alguien, Señor amado, que no te tiene a ti en tu corazón, yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo también toque su vida y que ellos puedan acercarse más y más a ti por medio de la oración y que tú le abras los ojos, Señor Jesús, y le enseñes tu amor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.